Franca. Eu sou Beatriz Viana Freitas, do terceiro A diurno, e eu faço Direito na Faculdade de Direito de Franca. Meu nome é Heloísa Junqueira Borges Silva e eu sou estudante de Direito da Faculdade de Direito de Franca e estou no terceiro ano A diurno. Olá, eu sou Emanuele de Castro Zanini, sou estudante de Direito na Faculdade de Direito de Franca e estou no terceiro ano A diurno. Estamos aqui hoje participando do terceiro Congresso Internacional de Direito, Políticas Públicas, Tecnologia e Internet. Temos a honra hoje de receber a professora doutora Andréa Larcon Penha, ela que vai nos dar a honra de oferecer a sua entrevista para a nossa Faculdade de Direito de Franca. Passo a palavra agora para a Emanuele, que vai ler um pouquinho do seu currículo. Ela é advogada graduada pela Universidade Santo Tomás, em Bogotá, especialista em Direito Comercial e dos Negócios, mestre em Direito Econômico pela Universidade do Externado da Colômbia, Bogotá, doutora em Estudos Jurídicos, Ciência Política e Criminologia pela Universidade de Valência, pós-doutora em Altos Estudos do Direito pela Universidade de Bolonha, professora associada da Universidade Militar Nueva Granada e pesquisadora associada reconhecida pelo MinCiências. Primeira pergunta: quais são os principais desafios que ainda existem para garantir a privacidade digital de maneira global? Creo que el principal desafío para la garantía de la protección de la privacidad en entornos digitales tiene que ver con la posibilidad de entender o el entendimiento, la comprensión de que los datos asociados a nuestra privacidad no se encuentran restringidos por las fronteras de un país y que hoy la transferencia internacional de datos constituye un asunto que debe ser objeto de regulación no por cada uno de los estados, sino en una perspectiva internacional. Nosotros como ciudadanos no tenemos la posibilidad de controlar en muchos casos lo que ocurre con nuestros datos y esto hace que nuestra privacidad, sobre todo frente a datos sensibles, a datos privados e incluso a datos semiprivados, carezca de control, carezca de seguimiento y por supuesto de posibilidad de verificación de, una vez recibidos esos datos, quién va a terminar custodiando esos datos y cuáles van a ser las posibilidades de quien ejerce la custodia de los datos puede hacer con esos datos, con efectos o posibilidades comerciales, mercantiles, que no siempre son comunicadas a los titulares de datos. Como o cidadão pode se proteger no dia a dia para evitar o uso indevido de seus dados? Bueno, en el día a día la cuestión está orientada más al autocuidado de los datos. Todos los días compartimos información en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en X y no somos conscientes de lo que ocurre con nuestras fotografías y con la información que reportamos a estas herramientas o a estos instrumentos y esto nos invita o nos pone a pensar en cómo ser más responsables en el día a día con la información que compartimos, sobre todo porque una vez liberada esa información ya no está en nuestra esfera de control, porque nosotros voluntariamente la estamos entregando. Cuando descargamos aplicaciones en nuestros dispositivos móviles, nosotros estamos de manera inconsciente celebrando un contrato que tiene un clausulado, un contrato que tiene unas condiciones y tiene unos términos. Y en muchas ocasiones esos términos y condiciones incluyen cláusulas que permiten un compartir casi irrestricto de esa información que nosotros voluntariamente entregamos. ¿Y por qué digo voluntariamente? Porque si nosotros no aceptamos, si no cliqueamos en el I agree, no podemos tener acceso a esa aplicación. Entonces, frente a esa imposibilidad de acceder, si no estamos de acuerdo con una cláusula, la respuesta es no la descargue, no la puedo descargar porque el consentimiento es general, no puede ser limitado o condicionado a la aceptación de unas cláusulas y el rechazo de otras.
Entonces, en esas cláusulas o muchas de esas cláusulas contemplan esa posibilidad de compartir nuestra información. El problema es que no sabemos a quién ni sabemos en qué condiciones. Entonces, la responsabilidad nos invita a, sé que es largo y sé que es tedioso, pero a leer los términos y condiciones de las aplicaciones para entender cuál es el alcance que va a tener nuestra información y a partir de ello tener un poco más de conciencia sobre lo que compartimos, porque quizás con esa conciencia mucha de la información que compartimos no la entregaríamos de manera libre. Entregamos datos sobre nuestra salud que tienen efectos en temas publicitarios e incluso para posibles discriminaciones en entornos laborales. Entregamos datos económicos o datos financieros que también pueden generar problemas de seguridad frente a la comisión de delitos informáticos muy comunes en el escenario de tecnologías de información y comunicaciones. Así que, conociendo los términos y condiciones, quizás seríamos más responsables respecto a cuál es la información que otorgamos y el tipo de información que otorgamos para así quizás en un escenario como el que tenemos en la actualidad no compartir tanto, no divulgar tanto como estamos divulgando. Y también entender que al programar nuestros dispositivos electrónicos quizás el desactivar la geolocalización, por ejemplo, el no permitir el compartir nuestros contactos y otro tipo de información también podría blindarnos frente a posibles usos o posible transferencia de datos con fines que no necesariamente son los que nosotros estamos persiguiendo. Você acredita que a proteção de dados pessoais pode se tornar um direito tão básico quanto a saúde e a educação? Sí, hoy hablamos de nuevas categorías de derechos y hablamos de nuevos tipos de derechos que han surgido con ocasión del surgimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por ejemplo, el derecho al olvido digital, el derecho a la transparencia algorítmica y el derecho a la protección de datos. Porque, claro, la protección de datos o los datos representan información en muchas ocasiones sensible sobre aspectos privados de la vida de las personas, aspectos privados de nuestra vida y de nuestra realidad. Entonces, sí podemos pensar en un nuevo derecho, un derecho humano, pero también un derecho susceptible de ser reconocido como derecho fundamental por las legislaciones de cada uno de los países. Y hoy vemos cómo en el mundo los países han empezado a generar legislación para la protección de datos de sus ciudadanos. No solamente en el campo interno nacional, sino también respecto a límites y controles mayores a la transferencia internacional de datos, porque los datos suponen información relevante e importante que determina el acceso, la posibilidad de ejercicio de otros derechos. Así que en esa nueva generación de nuevos derechos surgen nuevas obligaciones para los estados, pues porque son mandatos de optimización que se van cumpliendo de manera progresiva y en consecuencia generan para los ciudadanos una prerrogativa, una potestad, pero para los estados también una obligación, pero ya no solamente para los estados, sino en el escenario internacional la protección de datos emerge como un derecho, tanto como el derecho a la educación, el derecho a la salud, porque hoy para acceder a la educación, mucha de la educación se hace a través de escenarios digitales. Lo mismo el derecho a la salud con la posibilidad de teleconsultas o telemedicina, y esto implica que yo comparto mis datos para poder acceder al servicio médico o al servicio de salud. Así que sí, puede tener el carácter de un derecho humano y un derecho fundamental. Obrigada, doutora. Como os profissionais do futuro podem se preparar para atuar com a LGPD? Bueno, las nuevas generaciones, los que se están formando como abogados en este momento, tienen una tarea fundamental. Ustedes son nativos digitales y como nativos digitales tienen una comprensión quizás más amplia de cómo se mueve hoy el mundo a través de las redes y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Hoy precisamos de abogados, de profesionales del derecho con conocimientos en programación, con conocimientos en derechos asociados y libertades asociadas a escenarios digitales para garantizar protección de datos, pero también para garantizar que las cláusulas que se incluyen en esos contratos que permiten la descarga de aplicación no sean cláusulas abusivas, para que ustedes también comprendan y ayuden o les ayuden a las generaciones más viejas como la nuestra y a los que vienen a tener comprensión, es decir, una labor de pedagogía sobre cómo proteger su información, cómo proteger sus datos y cómo garantizar un mundo con menos discriminación, un mundo más incluyente, un mundo que no reproduzca estereotipos, por ejemplo, de género para nosotras las mujeres e incluso para integrantes o personas que hacen parte de colectivos que tradicionalmente han sido discriminados o personas que han sufrido discriminación a lo largo de la historia y que hoy exigen una reivindicación de sus derechos, muchos de ellos ejercidos a través de instrumentos o herramientas digitales, porque hoy hablamos de una realidad que ya no necesariamente es la física, sino hablamos de una realidad digital y hoy muchas de nuestras libertades y derechos se ejercen allí. Así que las cláusulas, por ejemplo, que tienen esos contratos que suponen descarga de aplicaciones, exigen una revisión para identificar cláusulas abusivas y en consecuencia posibilitar el acceso a la administración de justicia en defensa de esas libertades y derechos que se ejercen en entornos digitales. Así que las nuevas generaciones tienen una tarea fundamental, un propósito fundamental para ayudar a que el ejercicio de nuestras libertades en esos escenarios no se encuentre tan restringida ni limitada. Obrigada, doutora. A gente está muito agradecida da senhora ter participado com a gente aqui, respondendo essas perguntas, que para a gente foi muito importante. E muito obrigada também por estar aqui na nossa casa. Muito obrigada a la Facultad de Derecho de Franca por la invitación, por el éxito en este tercer Congreso Internacional. Esperamos una cuarta edición, quinta edición, sexta edición.